Auspicia este programa Estudio Jurídico Villagra Barros, causas civiles, laborales y familia. Atendemos sus consultas en el teléfono celular 15 300 57697. Llámenos al 15 300 57697. Buenas tardes, Lucierna Curiosa, otro sábado más aquí en la RZ, la radio más escuchada de internet, hoy 27 de julio de 2024. Qué frío que hace, estamos en pleno invierno, pero tengo el calor de la mujer que volvió. Señoras y señores, quiero que le des, hoy vamos a estar con Juana todo el día, así que Juana, gracias ahí en el control, pero quiero que le des un gran aplauso porque volvió. Hacía falta que esté la literatura en este programa. Y hoy la gran escritora argentina con nosotros aquí porque los aplausos llegan desde la calle para presentarla a ella, como si fuera Susana Jiménez. Hoy aquí, Lucía de Leones. Me aplaudo yo. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va la audiencia de este programa? Hola, Dani, gracias por invitarme siempre. Vos sabés que para mí es un orgullo tenerte aquí en la RZ. ¿En la radio más escuchada de internet? Exactamente. ¿La que se ganó el Martín Fierro? Exactamente. ¿A la que le ponemos onda? Le ponemos mucha onda. Bueno. Y ya con esa voz que tiene Lucía nos va a decir los teléfonos de la radio donde nos pueden llamar y dejar sus mensajes. Bueno, nos pueden llamar y dejar sus mensajes al 4371-4740. También tenemos un WhatsApp, 1522627728. Nos pueden seguir por las redes. Instagram, Twitter, la RZ Radio, Facebook, la RZ Grupo Radio Sónica. ¿Y por dónde nos pueden ver? Nos pueden ver por las plataformas YouTube, la RZ Radio, como estamos saliendo en este momento, Twitch TV, la RZ Radio, y por la aplicación del teléfono celular, la RZ nada más. Y mañana se repite el programa a las 14 horas, Lucía. Después de los fideos, Cotuco. Mañana domingo. Vamos a mirar el programa. A escucharlo. A escucharlo. Y no, también no pueden mirar, porque salimos, por eso nos venimos tan bellos. Y ahora... saludamos a Juani, gracias Juani en los controles. Y ahora, Lucía, lo presentamos a él. Dale. Gente ya estaba esperándolo para que le entregue un libro autografiado. En la Avenida Callao ya hay gente. ¿Y lo querés presentar vos? Con esa voz. ¿Cómo no? ¡Vamos! Pero yo voy a presentar desde un lugar distinto esta vez. Porque voy a presentar a un amigo, a una amigue que se llama Enzo Cárcano, con acento en la A. Y el aplauso para él. Medio que lo conocí así, porque sí, qué sé yo, que nos encontramos, que nos caímos bien, nos hicimos re amigos. Muy bien. Pero además de eso, que sería muy autocentrado decir que Enzo es mi amigo, es un gran escritor, es un poeta, es un gran investigador, es doctor en letras, además está ahora luchando para que le den el alta en CONICET como investigador, porque bueno, hay algunos problemas, pero ahí vamos, ¿no? Y además de todo esto, en los últimos 2 años, un año y pico, se dedicó a organizar libros, antologías de una literatura que no estaba corriendo en la escena cultural del momento, ¿no? Que no sé cómo la podemos llamar. Quizás podemos hablar de literatura marica, literatura gay, literatura de putos. Ahora lo vamos a charlar con él. Se vino heavy hoy el programita. Sí. Así que, además, Enzo es docente de la universidad. Este año va a dar un seminario en la Universidad de Buenos Aires sobre estos temas. Así que, bueno, más que nada, agradecerte, Enzo, que estés acá y darte la bienvenida. Hola, Encis, ¿cómo va? Hola, Lu, hola. Muchas gracias por esta oportunidad, por la oportunidad de estar en este lugar tan especial, tan hermoso, que yo no conocía, que tiene tanta repercusión y la posibilidad de hablar de estos temas. ¿Está saliendo bien la voz de Enzo? Si no hacemos que se ponga los audífonos. El audífonos. micrófono, Enzo. Ahí. Ahí vamos. Ahí, ¿no? Ahí vamos. Mejor si podés. Ahí. Pero creo que sí. A ver.
Ahí estamos, Enzo. No te quiero cortar. Yo No, creo que por llega favor. bien, ¿no? El micrófono, Juana. Acá me dice Juana que sí. Perfecto. Quiero avisar que hay un oyente en este momento que está escuchando, que es el Guachi Molina desde Va. Rosario, y va a participar. Quizás está buscando un huequito para que lo podamos llamar, para que tenga un diálogo con Enzo también, porque el Guachi formó parte de uno de los libros que él compiló. Pasame Pero- el teléfono Sí. y le decimos a Juanita, ¿puede ser que lo llamemos? Pasame el teléfono y se lo paso a Juana. Porque esto es así. Vamos armando el programa así, porque se nos ocurren cosas en el mismo momento en que estamos, ¿no? ¿Me pasaste el teléfono Ya del lo Guachi? pasamos. Bueno, yo ahora te lo Bueno, paso, Juana. entonces, Enzo Cárcano, ¿cómo estás? Ya dijiste, pero de nuevo. Bien, muy contento, muy agradecido por poder venir a hablar de estos temas, de estos libros. Como decís, Guachi Molina participó de estos libros, así como un montón de otros poetas. Así que es una oportunidad hermosa de dar a conocer esta materia, esta poesía, ¿no? Bueno, Enzo, ¿cómo te presentas ante la audiencia? ¿Cómo te gustaría que te conozcan? Si vos tenés que decirle, como si estuvieran acá, ¿no? Es una audiencia bastante heterogénea. ¿Cómo te presentás? ¿Quién sos? Bueno, yo soy ante todo docente de literatura argentina, particularmente de la poesía. Soy además poeta, creo que es lo que más me interpela, la poesía. Así que me gusta escribir y me gusta conversar sobre estos temas y particularmente sobre esta poesía marica, ¿no? Que compilamos un poco con un colega, no puedo dejar de mencionar. No, eso te iba a decir. A Jorge Luis Peralta, con quien armamos estas dos antologías. Él es también docente investigador, está en este momento viviendo en Palma de Mallorca. O sea que diríamos que tu primer contacto con estos temas es desde tu propia escritura, ¿no? Un poco sí. Por supuesto, cuando uno dice que es escritor, que es poeta, es ante todo lector, ¿no? Entonces, la lectura me acompaña desde siempre, desde que yo recuerdo, es lo que más me interpela la literatura, lo que más me convoca. Entonces, bueno, una lectura va llevando a la otra y creo que desde ahí viene más esta inquietud, ¿no? La inquietud del lector. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? Yo publiqué mi primer libro de poemas hace un par de años también, el mismo año que salió La Lira Marica. Vengo escribiendo hace un tiempo, pero recién Contanos ese libro. de ese libro, ¿cómo se llama? ¿Quién lo publicó? Se llama Frutecer. Es un libro que publicó Ediciones del Doc en la Sí. colección Pez Náufrago. La verdad que fue una hermosa experiencia. Yo hace tiempo que escribo, pero no había dado el salto a la publicación, que es un desafío de alguna manera para Porque todos te los que... haces público, ¿no? Digamos, Exacto, uno sí. es escritor cuando escribe y es autor cuando publica, digamos, ¿no? Te Exacto. convertiste en autor. Sí, de alguna manera sí. Sí. Es un momento muy desafiante y por suerte tuve la palabra, el consejo de algunos grandes poetas que me hicieron sentir muy cómodo con todo ese proceso y sobre todo la lectura de Hugo Padeletti, que para mí es uno de mis poetas de cabecera. Y leyéndolo a Padeletti yo sentí que tenía que escribir, tenía que hacer algo con eso. Perfecto. Antes de entrar en cada uno de los libros y que Dani te va a hacer sus preguntas, porque Mirá Dani que es, soy Dani como es, Mirta, es terrible. Soy como Mirta. Hay que tener cuidado. Igual yo lo voy pellizcando si se Está manda bien. una. Vos no te preocupes. Antes de entrar en los libros propiamente dichos, que es por lo que te invitamos, además de por tu libro de poesía, de poemas que yo tuve el gusto de leer y que me regaló muy amablemente. Vos recién hablaste de Padeletti, ¿no? Pero si tuvieras que trazar una genealogía de poetas que incidieron en tu obra como lector, digamos como, no sé, por los temas, por la cuestión formal, ¿vos en qué línea te ubicarías o a quiénes destacarías? ¿Hay poetas mujeres que te han Sí, claro. también, no me gusta la palabra influido, pero sí que te han convocado, ¿no? Sí, claro, desde ya. Para mí una de mis poetas de cabecera es Idea Vilariño. La uruguaya. La uruguaya Idea Vilariño, con esos poemas tan despojados, tan en apariencia sencillos, pero tan trabajados en el fondo, ¿no? Y la cuestión del ritmo, para mí el ritmo es central en la poesía es ante todo ritmo. Eso decían los formalistas rusos, ¿no? Bueno, entre otros. Entre otros, Entre ¿no? otros. Y yo creo que eso en Padeletti y en Idea Vilariño, de formas muy distintas, está muy en primer plano, ¿no?
Para mí esos son dos poetas, si tuviera que decir un poeta varón y una poeta mujer, claramente los elegiría a ellos. No porque es un poco injusto esta clasificación, ¿no? Es un poco injusta, pero no porque yo crea que sean los mejores poetas del universo, porque esa es una escala que difícilmente se pueda trazar, sino ante todo porque me convocaron, me interpelaron verdaderamente, ¿no? Y después la poesía argentina, sobre todo, que es la materia a la que yo me dedico como docente y como lector aficionado, es tan rica, es tan vasta, tan heteróclita, hay tanto en nuestro país, tanta producción cuando digo nuestro país, por supuesto no quiero decir los poetas que están aquí en Buenos Aires, en el AMBA, sino en un sentido federal, ¿no? Que es algo que nosotros con Jorge Luis buscamos también en las antologías, Sí. dar un panorama verdaderamente federal, que es algo difícil, no solo es una tarea un poco pendiente, sino que es muy difícil verdaderamente hacer ese rastreo por las provincias muchas veces, ¿no? Por cómo es el circuito de publicación, de circulación de los textos. Y la primera pregunta que yo haría, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te llevó a escribir este libro de la lira marica? ¿Por qué? Bueno, nosotros nos conocimos... Mostralo, lo vamos a mostrar. Está saliendo en cámara, si lo pones Perfecto. ahí. Mira, ahí ¿ves? se ve ahí bien. está saliendo, ¿ves? Ahí está. La lira Ahí, marica, La lira marica. una antología de poesía homoerótica argentina, Enzo Cárcano y Jorge Luis Peralta, compiladores, y la editorial Enzo La editorial es Sarasa. Sarasa. Sí. Bueno, ¿Por qué? Bueno, nosotros nos conocimos con Jorge poco antes de que empezara la pandemia, de manera virtual, porque yo había preparado un trabajo para un congreso en Rosario, Cuestiones Críticas. es un congreso al que vamos todos los que estamos Nunca en me CONIS. invitaste. Pero te vas a aburrir, Dani, ahí, te vas a aburrir. No sé, capaz que si lo escuchas a Enzo, no. No, hay cosas- Rosario siempre está cerca. Siempre estuvo Siempre cerca. estuvo Como dijo cerca, Fito, así Como que dice Fito. no, es hermoso Rosario. Es hermoso y ese congreso también es hermoso. Sí, sí. Y en una mesa sobre poesía queer, creo, yo había preparado un trabajo sobre Miguel Ángel Lenz, que es un poeta también hasta hace un par de años un poco desconocido, cuya obra se publicó hace un año y algo, a partir de una iniciativa de la Universidad de 3 de Febrero que tenía el archivo de Lenz. Y Jorge vio en el programa del Congreso, vio que yo iba a presentar un trabajo sobre Lenz y me contacta por la extrañeza que genera ese objeto que era un poco desconocido, ¿no? Y él había escrito ya algo sobre Lenz. Y ahí empezamos a charlar, empezamos a intercambiar lecturas, artículos, y empezamos a idear este proyecto un poco loco de armar una antología de poesía homoerótica donde se viera en un solo volumen toda la producción homoerótica argentina que hay, no toda obviamente, pero una buena parte, una buena muestra. Qué Y ahí interesante. vuelvo con la palabra, ¿no? Yo estoy convencida de que estamos en un momento de muchas conquistas, de mucha apertura. Bueno, ahora tenemos una situación política y cultural y social que medio que nos repliega, ¿no? Muy complicada. Muy complicada. Pero digo, pese a esta coyuntura favorable para hablar de estos temas, ¿no? Yo noto en vos y en quienes trabajan con vos en estas antologías que hay una apuesta por ciertos términos que podrían generar debate, ¿no? Homoerotismo, Sí. marica, digamos, marica es una palabra antiquísima, Sí. ¿no? Y que tenía usos muy peyorativos. Sí. Entonces, lo que yo te quería preguntar, y con Dani lo pensamos, es Mirá vos. ¿cómo es que elegiste, cómo es que se animaron a usar el homoerotismo, lo marica? ¿Qué tipo de repercusión tuvo? ¿Por qué no se habla de lo gay? Digamos, me desvelan estos temas. ¿Y después ¿no? de dónde sacaste todo para poder hacer este libro? Porque me Bueno, decís que, claro. que tomaste de otros autores. ¿Es Sí, así? sí, sí. Me interesa saber eso también. Bueno, eso fue un gran trabajo que Claro. hicimos con Jorge de rastreo, de archivo, de búsqueda de colecciones personales, de gente que tenía poemas. Muchos de los poetas que nosotros publicamos circularon marginalmente en su época, muchos otros no. Si yo digo Perlonger, probablemente todos... Porque ¿qué tenemos una años idea. abarca la lira marica? Mirá, empieza desde principios
del siglo XX hasta 2022, 2021 en ¿Y realidad. qué pasaba en el siglo XIX? ¿No sabés? En el siglo XIX... En la gran literatura del siglo XIX. La literatura canónica, varonil. ¿No? Exactamente, lo que pasa es que las Macha. representaciones de lo que llamaríamos hoy las disidencias sexogenéricas estaban subsumidas en una política de represión de esas sexualidades disidentes, porque... Existía, Por supuesto, las pero disidencias de alguna existen. forma era, tal vez, bueno, no se podía mostrar. No era canónica ni eran circulaba, digamos. invisibilizadas, no Claro. circulaban en la institución literaria, Claro. para nada. Y tal vez lo que pudo haber pasado con Rosas, a lo mejor, si los perseguía. Bueno, hay algunas referencias ¿Vos de qué esa decís? época. Me parece muy buena tu pregunta, Dani. Pobre Enzo, lo estamos matando, pero acá No, no, somos pero así. es un gran es- profesor, bien. es un gran es un- profesor. no sabes cómo habla. Porque Por eso, ¿por qué no nos haces toda esta reseña? Que a mí me están apareciendo preguntas, ¿no? Está muy bien, sí, hay referencias a lo que llamaríamos muy rápidamente la homosexualidad en el siglo XIX, en algunos textos, de Sarmiento, modo por marginal, ejemplo, ¿no? Sarmiento, ¿Sarmiento escribía? escribió en los viajes, tiene Sí. un texto sobre su llegada a una isla donde había una Exactamente. comunidad de varones gay, digamos. Sí, sí. que eso- Afeminados, le dice afeminados. Sarmiento. Bueno, No esa, lo sabía. esa es otra cuestión, la variación terminológica, ¿no? Porque Eso. nosotros hoy decimos homosexualidad y demás. En el siglo XIX la palabra homosexualidad No existía. no existía, nace en el siglo XIX. Eso es muy interesante. Nace en el siglo XIX como una reacción de un grupo homófilo alemán cuando se estaba debatiendo en la Alemania imperial la cuestión de la eventual penalización del sexo entre varones o entre mujeres. Hay un intelectual alemán que esgrime esta palabra homosexual como para que sirva de alguna manera de escudo ante esos ataques. La cuestión es que después ese término es reapropiado por la ciencia positivista de la época para encapsular una identidad. Hasta ese momento no Como se una pensaba, perversión, claro, no se Foucault, pensaba. por ejemplo, cuando Bueno, lo toma Foucault tiene excelentes trabajos, La voluntad de saber, el primer libro de la historia de la sexualidad, que pone un poco sobre el tapete esta idea de que la idea de la perversión es una construcción. La idea de la perversión como una identidad definida es una construcción. Hasta el siglo XIX no se pensaban las conductas sexuales como definitorias de una identidad. Se pensaban como conductas, ¿no? Conductas probablemente por fuera de la norma, la idea del sodomita, por ejemplo, pero no se pensaba una identidad homosexual, es decir, que toda una persona estuviera definida por su preferencia sexual, ¿no? Eso es algo típicamente del XIX, que acá en la Argentina tiene sus ribetes, tiene su impacto. Hay un excelente libro de Jorge Salesi. Sí. Queremos hacer esa comunicación, ¿te parece bien? Ay, perdón. Nos vamos a Rosario, me está diciendo. Qué bien. Esperando, Nuestro- después seguimos con la clase que ¿Lo nos tenemos está ahí? dando. ¡Qué fenómeno! Lo Sí. tenemos al Guachi. A ver, ver. Guachi. Ponete los Auri. ¿Estás ahí, Guachi? Hola, Guachi. Olis, ¿cómo están? Hola, Hola, Guachi. Guachi, ¿cómo andas? Hola, Bien, Miguel. ¿cómo andan ustedes? Mira, te agarramos así porque ¿sabes quién está en la radio? ¿Está en la peluquería? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, ando en la calle, estoy armando una perfo para esta tarde, chicas. Qué bien. Ensayos y lindo. cosas así. Escúchame, Guachi, no podíamos dejar pasar este momento porque Enzo Cárcano, que está en la radio, nos está dando una clase magistral sobre homosexualidad, homoerotismo. Y ayer estuvimos hablando. Bueno, quiero que hables con Enzo vos. Hablen ustedes. Hola, Guachi. Hola Enzo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Qué pena que nos vamos a perder esa performance. Un gran performer, Guachi Molina, además Me de gran encantaría. poeta, Acabo de docente. estudiar todo lo que es performance y Ajá. me gustaría algún día, Guachi, que poder verte, ¿eh? Bueno, cuando ande por allá te aviso. Estudié que tantas a veces teorías. a veces estoy por ahí. Tantas teorías de la performance. Así que me bueno, gustaría verte. la próxima que estés en Buenos Aires te venís. Che, Cris, escúchame, acá Enzo nos estaba hablando de la homosexualidad en el siglo XIX no como una identidad sexoafectiva, sino como una conducta desviada de la norma. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Sí, bueno, de hecho, digamos, se sabe que hasta la segunda mitad del siglo XIX la categoría de homosexual no existía, o sea que no podía ser considerada ni como una identidad ni como nada, o sea, fue inventada por
por la psiquiatría para oponerla a la heterosexualidad, casi en un binomio mujer-varón casi calcado, digamos, del binomio genérico que se había generado un poquito antes. Así que sí, claro que es así. De hecho, diría que no solo en el siglo XIX, sino que en Argentina en particular, pero si lo rastreamos en Europa, digamos, la actividad sexual entre personas del mismo sexo era muy frecuente en siglos anteriores al siglo XIX, y recién en el siglo XVI se empiezan a detectar algunas conductas como más estereotipadas respecto de las amistades masculinas, como se las llamaba, ¿no? Y aparece el primer soneto homodiante, que es de Pierre de Ronsard, un autor francés. Bueno, por acá Guachi Molina es especialista en literatura europea y francesa. Guachi, quiero que le hagas preguntas vos a Enzo. Te voy a hacer trabajar. Me vas a hacer trabajar, Pobre pero Guachi, a ver, contame, Enzo. Mira, estamos presentando la lira marica y putiverso. Recién Enzo estaba contando un poco la historia del término. Igual quiero decir algo. Hoy ya el término no se toma tan peyorativamente, ¿no es cierto? ¿Cuál? Hoy decir puto, decir marica. ¿Te acordás que acá tuvimos a Gerardo Camiletti, sí, un profesor mío? Y es como que ya esos términos no se siente como que lo estás diciendo de forma peyorativa, ¿no? Pero eso precisamente es parte de una estrategia de reapropiación que ha hecho la comunidad. Exacto. De esos términos que son en origen peyorativos. Ha habido un proceso paulatino, pero incesante, de reapropiación de esos términos y de conversión de esa carga peyorativa, insultante que tenían. Son reapropiados por la comunidad como una forma de deshacer, ¿no? Esa carga ofensiva, esa carga degradante. Es así, ¿no? En este momento, creo, ¿no? ¿Qué opinas, Guachi? Sí, habría que también decir, estoy completamente de acuerdo, digamos, con lo que dicen, que es una estrategia en realidad para dar vuelta a lo peyorativo, pero también depende de quién la use, en qué contexto, ¿no? Porque una cosa es que entre nosotros nos reconozcamos como putos, maricas, etcétera, y otra cosa es que alguien en la calle te grite eso como un insulto. Y eso puede tener diferentes reacciones y diferentes formas de contextualización también. Quiero decir, a mí me gritan en la calle y me doy vuelta y le digo, ay, qué fácil que reconoces, listo, y sigo. Pero hay otra gente a la que se siente muy mal y a la que le afecta, ¿no? Entonces, digo, también hay que como pensar eso que depende de quién lo diga y depende dónde también, ¿no? Exacto. Me parece importante de lo que dice Guachi destacar que si bien, como decís, el término ha perdido en alguna medida y en algunos contextos esa carga peyorativa, eso no quiere decir que no siga habiendo homofobia y que no siga habiendo violencia contra las disidencias. Hoy, de una forma todavía más desenmascarada que hace unos años, y por eso creo que es importante que nos embarquemos en este tipo de proyectos para historizar un poco la cuestión, para reunir voces de la disidencia y como una estrategia de visibilidad, porque si hay algo que hemos aprendido en la comunidad es que la visibilidad de alguna manera nos protege, que no tenemos que volver al armario, ¿no? Para usar esa expresión. Sí, a mí lo que me parece súper interesante tanto de la lira como de Putiverso, y sumaría también la historia feminista de la literatura argentina, que es un proyecto en el que está trabajando Lu también, es que están mostrando otra forma de hacer las cosas, otras literaturas, otras voces, están reuniendo voces que no habían sido reunidas y que están poniendo en cuestión un poco la idea de la literatura en sí y de lo que presupone lo literario, ¿no? Por supuesto que hay un montón de críticas y de cuestiones que se hacen a estas operaciones, pero yo creo que es una apuesta política, estética, una apuesta literaria y una apuesta de fuerte intervención para proponer otro modo de ver, de valorar y de escribir, y eso no es nada menor. No. Y hay un volumen importante, hay una proliferación de escrituras que contrasta con todos los demás argumentos, así que eso es como algo sumamente valioso de estas publicaciones, me parece.
A mí me interesaba saber, no te quiero cortar, Guachi, porque le había hecho una pregunta acerca de dónde sacaste tanta documentación. Estamos hablando, Guachi, de la Lira Marica. De la Lira Marica para poder hacer ese libro. Que para la audiencia, de nuevo, es una antología de poesía marica federal que abarca todo un siglo. Esos antecedentes, ¿de dónde los tomaste? Bueno, hay mucho trabajo. Yo no, los tomó Enzo, ¿no? Sí, dale. Sí. ¿Cómo? No, que Guachi... Enzo, que fue Enzo. Que Guachi participa, pero no fue antólogo. Claro. Hay mucho trabajo que hicimos con Jorge de archivo. Y archivo no necesariamente archivos oficiales, archivos institucionales, que también, ir a la Biblioteca Nacional, al Instituto de Literatura Argentina, sino también a los archivos personales. Muchos poetas nos dieron la pista de otros poetas, cuyos libros no habían circulado o circularon marginalmente. De repente algunos textos inéditos que quedaron sin publicar. Hoy es posible hacer un libro como La Lira Marica, pero pensemos que hace 50, 60 años esto era imposible. Y mucha gente se quedó sin publicar, se quedó sin circular, porque no había un público atento y sensible para con estas y tampoco escrituras. Muchos estudios. Yo te digo, ¿no? Sí. yo te digo, Enzo, que hace 20 años nomás, menos. Sí. Te digo, 20 años, si vos salías con un proyecto así, bueno, te salían a defenestrar por todos lados. ¿Te puedo hacer una...? Digo, porque lo he vivido en carne propia en cuando empezaba a escribir hace menos de 20 años, te digo que hasta hace menos de 10 años, un poquito más. Hay como, y todavía existe, digamos, hay como todo un reparo a esto de escribir desde una sexualidad disidente, ¿no? Pero después nunca se cuestiona que, qué sé yo, que la gran poesía moderna y amorosa le escribe a las amadas, es decir, es poesía heterosexual, y eso no se dice. Sí. Te hago Pero una ahí no hay pregunta. ningún problema, ¿no? Ahí no hay ningún problema. La pregunta que quiero hacer, ¿los autores, los escritores, son personas homosexuales? No todos. Eso no todos. también me interesaba Eso es saber. muy interesante. Es muy interesante, porque ¿cómo escribe un hombre acerca de la homosexualidad? Bueno, primero habría que marcar la diferencia de que esta elección, esta identidad homosexual, como decía Guachi, es algo relativamente reciente en la historia. Por supuesto, nosotros recogemos textos de principios del siglo XX donde ni siquiera existía esa categoría, existía, por supuesto, en la ciencia positivista, pero no existía, digamos, en el común, en el diario vivir, como para identificarse como un homosexual y poder vivir una vida socialmente visible desde ese lugar. Entonces, nosotros apelamos con Jorge a esta idea de homoerotismo para escapar de esa rigidez identitaria, de tener que ir a buscar textos escritos por personas que se hubieran identificado públicamente como homosexuales. Preferimos esta categoría de homoerotismo que da mucho más juego, y así, por ejemplo, hay poemas de Washington Cucurto, que es un poeta bien conocido, que tiene unos cuantos poemas homoeróticos. Claro. Él no se identifica como una persona homosexual. Y otros tantos poetas. Por eso, incluso hay un poema de una mujer al final, hablando sobre el chongo, ¿no? La figura del chongo, que es una suerte de tópico en la literatura homoerótica, ¿no? No, lo pregunto porque también, bueno, un escritor puede escribir sobre, qué sé yo, un policial y no ser un asesino. Entonces, por eso pregunté eso, ¿no? Pero es interesante que los que lo escriben, tal vez cómo se meten en ese tema. Bueno, por eso nosotros hablamos de poesía homoerótica, ¿no? Estaba la categoría, se han escrito ¿Estás textos. ahí, Guachi? Sí, ¿no? Estoy escuchando atentamente. Creía que te habías ido, ¿no? Quédate ahí, ¿eh? Acá te raptan. Quédate ahí. Perdón, sí, dale. No, nosotros utilizamos la categoría, existen otras compilaciones, no acá en Argentina. Eso. Bueno, existe la compilación pionera de Leopoldo Brizuela, que es del año 2000, ¿no? Que es sobre narrativa, textos de narrativa. Nosotros quisimos hacer algo similar, con el mismo espíritu, quiero decir, en poesía, pero corriéndonos de la idea de identitaria, de la idea de poesía gay o de poesía homosexual, que
tener que justificarla en términos estrictamente literarios es mucho más difícil. Claro. Es más bien una categoría política que una categoría literaria. ¿Y notas una diferencia entre escritores que son homosexuales y no homosexuales en la escritura? ¿Podés notar una diferencia o no? No, yo te diría que las diferencias están de una poética a otra, de una escritura a la otra, pero no necesariamente, no sé si vos te referís a... En Si la hay forma de marcas. escribir, que a lo mejor, por ser homosexual, lo puede escribir de alguna forma que el que no es homosexual. A eso me refiero. Sí, como si tuviera alguna marca del productor, Del o sea, una género, marca de género del productor. De género, ¿no? Bueno, no lo sé. Acaba de hacer la pregunta que puede espantar a todos, quiero Sí. decir, ¿no? Y porque hay varias discusiones, ¿no? También respecto no solo de las escrituras disidentes homosexuales, sino sobre las escrituras femeninas también y demás. Totalmente, porque aparece el biologicismo, Porque ¿no? digo, de repente me parece, como decía Mateico, yo no sé si yo podría escribir algo femenino, tal vez. Es Porque que no me tendríamos que acerco- definir qué es algo femenino. No, Claro. ¿Qué es no me lo acerco, femenino? Claro. no me acerco al hay mucho género. ahí. Y hay cosas que desconozco. Lo que pasa es que caes en ciertos lugares del esencialismo, Claro. en esos casos, Exacto. ¿no? Como de presuponer que hay una idea que sobre la que todos podemos acordar de mujer, de homosexual, de hombre heterosexual. Indudablemente me parece que todo debe, para escribir, tener documentación. Para poder escribir algo que tenga que ver con la mujer, me tendría que documentar de ciertas cosas. Me imagino que para escribir esto también hay que tener documentos. Bueno, Sí, Digo, sí. No, incluso pienso críticos que han estudiado el fenómeno. No creo que hayan puesto ahí su subjetividad sexogenérica, digamos, ¿no? También sé, se puede, por ejemplo, aunque es otro discurso el crítico. escribir sobre algo femenino y escribir sobre el periodo de la mujer a lo mejor me costaría si no me meto más en el tema. De Claro, repente. lo que pasa es que ahí tenemos que pensar a qué llamamos lo de la mujer, qué sería una escritura femenina, y hay Digo, mucho debate, ¿no? digo. Porque eso nos Mucho, vuelve... mucho, nos es una mucho buena, debate. es una buena pregunta. Es una Hago pregunta esta que pregunta es muy desde- difícil de responder sin caer... Desde lo desconocido. Sí, pero está bien, porque es una pregunta acuciante siempre, ¿no? Que es muy difícil de responder, es muy difícil de resolver la cuestión y probablemente creo que hay que aceptar que no tenemos una respuesta definitiva. Exacto. Esta también era nuestra intención al armar estas antologías cuando nosotros hablamos de poesía homoerótica y en el libro más reciente, Putiverso, hablamos de poesía marica, sabiendo que son categorías lábiles, que no dan por terminada la cuestión. ¿Por qué no son usaron estrategias. ¿Por qué nunca usaron la categoría gay o queer? Eso también me parece importante. O sea, yo insisto, a mí me llama mucho la atención la selección léxica, que es una selección ideológica, ¿no? Sí. Política, de intervención. No sé vos, Guachi, si pensás lo mismo. Digo, hablar de homoerotismo, poesía marica, ¿y qué pasa con lo gay, con lo queer? Está todo mezclado, ahora que estamos en estos momentos de definiciones, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿No se usa? ¿No les interesa? ¿Achica? ¿Viene de otro lado? ¿Tiene otras tradiciones? Bueno, los maté con la pregunta. Guachi y Es Enzo, interesante, contesten. es interesante. No, yo estoy esperando a ver qué dice Enzo. En realidad, también es una pregunta muy difícil de Es muy Sí. difícil, porque sí. hay discusiones y es difícil de responder en términos de no caer en la jerarquización Exacto. de esos términos. Eso es lo más difícil de responder, ¿no? Porque si no se termina reproduciendo una jerarquía al interior de algo que en pretende realidad no. no debería ser así. A mí me gusta pensar que son categorías más lábiles, categorías indefinibles, y me puedo sacar hoy el saco de lo gay y ponerme el de lo queer un rato, y después sacarme el saco de lo queer y ponerme el saco de lo homoerótico, y sacarme el saco de lo homoerótico y ponerme el saco de lo puto, y así. No, me parece que lo pienso más así, porque son muy difíciles de precisar. Hay algo que dice Facu Saxe Ajá. en un libro que se llama Disidencias Sexuales, un disturbio geoplanetario, bueno, algo así se llama, no me acuerdo ahora con exactitud del libro, que salió por la Universidad de Quilmes, y que él plantea justamente, ¿no? Digamos,
cómo trabajar con estos conceptos sin terminar normatizándolos y definiéndolos de todo y cerrando de ahí la pluralidad y la diversidad que traen en sí mismos, ¿no? Entonces, eso, me parece que hay que tener mucho cuidado ahí en no cerrar, y a mí me gusta tomarlos un poco así, como un cambio de ropa. A mí me gustaría escuchar algo del libro. Sí, vamos a leer, Porque vamos a leer. tenemos todavía 20 minutos. Tenemos 20 minutos. No sé, Cris, ¿vos te querés quedar o te podés quedar o te tenés que ir? Como vos quieras, si no, te despedimos. Está en la calle, Está en la pobre, está en calle. la calle. Yo estoy medio en la calle. ¿En dónde chicas. estás? ¿En dónde estás en Rosario? ¿Qué estás haciendo en la A calle? ver, ¿qué haces? Me fui a buscar un sahumo para la perfo. Sí, Ah, bueno. ¿En qué calle que estás de Rosario? necesitaba. ¿En qué calle estás? Estoy ahora en calle Balcarce, cerca de mi casa, pero me metí ahí como en un edificio para charlar bien con ustedes. Mira, bueno, Bueno, te Guachi, dejamos. te despedimos. Gracias por queríamos que charles con Enzo, porque sé que ustedes han trabajado juntos, se conocen, tienen una amistad, relación, etcétera. Así que, bueno, te despedimos, Guachi. Gracias siempre por la buena Gracias. onda. Gracias, Guachi. No, gracias a ustedes y aguante la lira marica y putiverso, vamos. Gracias. Gracias. Chao, Guachi. Después hablamos. Besos. Bueno, Entonces que nos lea, que nos Sí, cuente. Y me después tenemos que interesa. hablar de Putiverso, así que dale. esto es así, ¿viste? Es un salpicadito. Perfecto. Estoy buscando... Porque me interesa, porque quiero saber qué dice ese libro. Voy a leer un poema primero de Leonardo Martínez. Leonardo Martínez fue un poeta catamarqueño. Él decía que nació accidentalmente en Córdoba, vivió un tiempo en Tucumán, vivió acá en Buenos Aires. Una poesía que se dio a conocer un poco tarde, la de Leonardo Martínez, pero que todavía está muy vigente, ¿no? Dioses del verano se llama. Lo interesante de Leonardo Martínez me parece que es la literatura homoerótica proliferó mucho en el contexto urbano, porque la ciudad justamente desde principios del siglo XX dio la posibilidad de los encuentros clandestinos, y Leonardo Martínez hace otra cosa, ¿no? Lo lleva a otro paisaje, a ese escenario. Dioses del verano. Tiene un epígrafe de Julio Herrera y Reise, el poeta uruguayo, que dice: oh mañana inefable de la vida, oh la franca risa como de leche de la conciencia blanca. Chapotean descalzos en las aguas crecidas, a grandes brazadas baten las olas musicales, morenos dulcísimos del verano nadan hacia el niño escondido en la espesura. Son tan hermosos como aquellos años de adivinanzas y sortilegios. Pasan de largo, inmortales, intocados. El niño oculto entre las ramas mira en una siesta de diciembre, insalvable diciembre, el radiante oropel de los cuerpos mojados. Exhaustos, son fotografías de otoño. En las hojas abatidas, como en las oscuras miradas del pasado, están sus alientos tibios. Cuando el invierno haga brillar la luz del frío, sus ojos serán charcos de aguas ciegas. Muslos elásticos, torsos brillantes y sonoros, siguen nadando hacia el niño oculto en la enramada. ¡Qué lindo! Me encantó. ¿Tenés otro? ¿O Sí, querés leer otro? buscamos. Y después hablamos con antes de finalizar el programa. Saque foto usted. Estoy sacando fotos. Enzo, ¿le sacó Le foto? estoy sacando fotos y grabando. Después nos sacamos fotos, Voy a leer uno muy distinto para que se vea la variación de registros, ¿no? Este registro un poco más sosegado de Leonardo Martínez, el recuerdo de infancia, el paisaje del norte. Y ahora voy a leer uno que es mucho más irreverente, que es de Alejandro da Pilleta, tan conocido. Excelente actor. Excelente actor y poeta, además, ¿no? Exactamente, uruguayo también. Uruguayo. Esto hay que decir, nosotros recogemos también algunos poemas que no son de autores nacidos en la Argentina, que Claro. por algún motivo pasaron por la Argentina o tienen a la Argentina como una Urdapilleti y referencia. Tortonese, grandes. Urdapilleti y grandes. Tortonese y bueno, y Gasalla, ¿no? También. La Saya también. De Vagones transportan humo, el alma sagrada de tus besos. El alma sagrada de tus besos que no tengo, mi amor. Quisiera ir contigo en el Torino, el volante forrado de tigre, y vos con la guayabera y yo con un peinado espléndido y anteojos negros, y te tocaría los muslos y te diría:
qué linda verga que tenés, Cacho. Pero vos no contestarías nada. Irías abstraído pensando en los choripanes aplastados por tractores. De pronto, yo dejaría mi mano paseando por sobre tu bragueta, no sé. Iríamos andando por una ruta de Formosa, quizá, mudos, borrachos, aburridos, acampando con la carpa marca Cacique, visitando luego el lago San Roque, y a la noche junto al fogón se armaría la guitarreada, y me acercaría, y te tocaría, y te diría, Cacho, qué buena verga tenés, Cacho. Pero vos seguramente irías a echarte una meada atrás de un árbol, y yo quedaría solo, enfrente del fuego, con el tetrabrique en la mano, y al final me decidiría y te diría, ¿querés que te la sacuda, Cacho? Pero vos, como única respuesta, vendrías por atrás y me encajarías un hachazo en la espalda. Pero no, mejor no. Todavía no me matarías. Al contrario, creo que te acercarías, mi amor, y me acercarías un poco. Y entonces yo empezaría a transformarme en un pájaro con un pico blanco, un pico que empezaría a taladrarte el cerebro y absorberlo, como si fuera la clara del huevo de un ave extranjera, Cacho. Me encantó. Muy bueno. Me encantó. ¡Bravo! Quiero decir ahora, en este momento, ¿sabe una cosa? Que la mejor focaccia está en Buenos Aires, en Reco, Lerma 186, atendido por dos galanes, Leandro y Luciano. Y si dicen que van de parte de la Luciérnaga Curiosa, a vos y a tu esposo y a tu hijo le hacen un gran descuento. Yo quiero que me hagan mucho descuento, pero me voy con Enzo. Exactamente. Vamos, desde ya. Me voy con Vamos, él. el domingo Sí. si quieren vamos. Estupendo. ¿Dale? Estupendo. Bueno. Bueno, Encis, antes de cerrar, contanos Putiverso, que es el segundo. Salieron al toque, uno al lado del otro. Sí, con muy poquita diferencia. La A lira ver, es ¿se vio bien del ahí? 2022. Ahí, mira, tenés la cámara ahí. Sí, está saliendo bien. Ahí va. Putiverso, que todavía se consigue. Está saliendo bien. Consigan editorial este Ojo de librazo, Loca. es un librazo. Lo presentamos hace poquito en la Feria del Libro, lo presentamos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estamos muy alegres con este libro. Lo que quisimos hacer fue recoger, nosotros ponemos en el subtítulo, Los mundos maricas de la poesía argentina en democracia. Nos interesaba recoger las producciones de autores que nacieron o que crecieron durante el periodo democrático, desde la recuperación de la democracia, para ver cómo se escribe poesía marica, cómo se pergeñan, cómo se desarrollan esos mundos maricas en democracia, porque en la lira marica recogemos poemas de todo el siglo XX y ahí se ven los condicionamientos que tienen estas escrituras a lo largo del tiempo. Y para ver cómo son esos desarrollos post Néstor Perlonger, ¿no? Néstor Perlonger es, como dice Javier Gasparri, un investigador también de Rosario, la gran tía, ¿no? La gran tía que habilitó un montón de gestos y un montón de escrituras para el después. Y bueno, un poco acá están Vos sabés recogidos. que cuando decías Urdapilleta también me acordaba de otro gran actor que también homosexual y que fue extraordinario, Fernando Peña. Sí, bueno. Fernando Peña, ¿No es cierto? claramente. Sí. Qué gran actor que fue, ¿no? Que los otros días lo recordaba Lalo Mir, él era comandante de a bordo. Sí, sí. Y Es de muy conocida repente, esa historia. la sí. historia, ¿no? La anécdota. Y de repente Lalo Mir lo llevó a la radio. Sí, sí. Porque lo escuchó en un avión. Lo En escuchó un en un avión, avión. en un Lo avión. escuchó en un No, que En un avión. tenía unos personajes Unos personajes increíbles. extraordinarios. Milagritos. Milagritos. El Pero por el taxista. Orti también. Por el Orti. Esto era era, espectacular. era un tipo que hablaba de política, ¿no? Era extraordinario. Y después estaba Sabino. Estaba extraordinario. Bueno, hay excelente. un poco recogemos eso, esa irreverencia también de esos personajes como Peña, como el mismo Perlonger. Piensen que el primer libro de Perlonger de poemas se publica en 1980, en plena dictadura. Él se tiene que exiliar en Brasil Claro. muy poquito después. Son escritores que se jugaron un poco el pellejo. Copy también. Copy también, Copy bueno, por supuesto. se fue a Francia. Copy, digamos, en este libro, en La Lira Marica, se recorren muchos momentos de las vicisitudes de las disidencias, ¿no? La pandemia de VIH-Sida, Hitos, estos ¿no? hitos, ¿no? Están recogidos en la poesía de estos poetas, estas escrituras
Bueno, en la Liga Marica. Perlonger fue perseguido incluso con edictos policiales. Bueno. Claro, bueno. La pasó muy mal. ¿El autor del beso de la mujer araña? Puig. Puig. También. También. Creo que se radicó Estuvo en Brasil. en Brasil. Se radicó en Brasil. En Brasil. Es como una historia tristemente repetida Claro. en muchos No escritores. sé lo de Lainez, no sé si es por política o tal vez por ser homosexual, no sé. Mujica tenía también, ahí habría que empezar a hacer como un montón de aclaraciones, pero Mujica Lainez estaba bien ubicado, digamos, en la institución literaria, era uno de los de los habitués del Grupo Sur, ¿no? De la revista Sur, entonces eso le daba otro lugar. Decía por el autor del beso de la mujer araña. Puig. Pues no sé si también se tuvo que Está la exiliar dictadura también por algún ahí. tema, que no sé si tenía que ver con la política. Bueno, no sé si esto lo tendría que chequear, no sé si él entendía o por su condición de género. Bueno, por su escritura en definitiva. Que Por era su una escritura escritura revulsiva, y su ¿no? militancia. Él fue uno de los primeros que acudieron a las reuniones de lo que sería el Frente de Liberación Homosexual, Claro. que es el primer grupo político homosexual de Latinoamérica. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70. Era gente que se jugaba la vida. Se jugaba la en vida, eso. totalmente. Es como el que se escapaba del nazismo, digamos, en otro contexto, ¿no? Estaba tu vida en juego. Tu vida, Exactamente. te llevaba. Profe, ¿cuánto me pone? Porque ¿cómo estudié hoy? Ay, pero ¿Cómo Dani, estudié hoy? pero un 10 más 1, 11. Y me puso 9 Perfecto, en la materia que perfecto. cursé con ella. No, te le parece? Él fue mi alumno. Tiene un 10. Un 10, un 10. claro, Bueno, antes de terminar, que queremos escuchar, entonces, Putiverso. Además me encanta el título porque es muy de época, ¿no? Los multiversos, que hace juego con las múltiples identidades y demás. Putiverso. Lo conversamos bastante con Nico Kolfer, que es el editor. La verdad es, tengo solo palabras de elogio con esta editorial que llevan Nico Kolfer y Vir del Mar, que son también escritores jóvenes, con mucho empuje y con este proyecto editorial que la verdad que es hermoso, que circula muy bien y creo que ha tenido muy buena aceptación. Mucha. En los- Estuve en la los estuve en la lectores. presentación. En la feria no pude porque justo coincidía con una actividad mía, pero fui a la presentación en el Conti y la verdad que estuvo espectacular. Vas a pre- Espectacular. Perdóname, yo saqué algo, pero no sé si Ujú. es antiguo. ¿Vas a presentar la lira marica o ya la presentaste? La Liga Marica ya la presentamos. Ah, la presentaste en presentamos Casa Brandón. En Casa Brandon, exactamente. Brandon, La presentamos sí. en Casa Brandon y en el Festival Futuros del Centro Cultural Haroldo Conti Qué también. lástima. Un lindo lugar, la Casa Brandon. Hermoso, un que lugar fui- de la fui- comunidad. Exactamente, fui en 2 oportunidades, creo. La verdad que si hay algún oyente que no ha pasado por Casa Brandon, vale la pena siempre. Está buenísima. Ahí están el espectáculo también, no sé las fechas, pero suele estar Susy Shock con Susi. su banda de los colibríes, un espectáculo de poesía, música, performance que Es un espacio me muy, permito muy recomendar. hospitalario, Muy hospitalario, sí, muy sí. hermoso, podés comer, tomarte Sí, un trago. exactamente. Y después Hermoso. se lo lleva arriba y ve el Te vas espectáculo. arriba y ves el Y espectáculo. ve el espectáculo. hermoso, un bello lugar. Un bello. Bueno, Encis, antes de que te despidamos, yo quiero que nos leas tu poema de Putiverso, el que vos publicaste. ¿En Putiverso? O en la lira, No, no algo publiqué tuyo. ningún poema. ¿Y algo tuyo? No traje nada mío para leer. ¿Cómo te parece? Hoy vine como portavoz de estos su dos. libro. Estaba convencida de que tenías uno en el Putiverso. Pero No, ¿tenés no. algo para Tengo, leer sí, ahora? para compartir Leamos un algo. poema Bueno, que de- elija ¿Cuánto él, nos quedan entonces. de programa, querido? 10 minutos nos quedan. Bueno. Nos quedan 10 minutos de programa. Vamos con la lectura, entonces. Bueno, quiero empezar leyendo un poema de Santiago Venturini, un poeta... Estuvo en la radio, lo tuvimos ¿Estuvo acá? aquí. Sí, Mirá sí, vos. sí. Qué bien. Lo tuvimos por teléfono. La edad no me permite recordar a todos, ¿sabes? Pero usted es más joven y se acuerda de todos. Él es santafesino. Santafesino, sí, docente Sí, investigador. ya me imagino. Y un gran poeta. Y bueno, voy a leer este poema que es de En la colonia agrícola. En una casa de la cuadra vivía una pareja gay. Los padres del barrio hablaban de ellos desde el púlpito de la mesa. No decían demasiado, pero decían. Por eso inventamos un juego para la siesta.
tirarle piedras por la ventana a los putos. Yo tiraba, y años más tarde, esas piedras me pegaron a mí. Un tiempo después, uno de ellos se murió de sida, así decían los vecinos, y el otro se quedó solo. Ya no lo molestábamos, porque la viudez es siempre respetable, o porque teníamos miedo a esa enfermedad. Un día se escapó de ese barrio de dementes, nos miró desde un auto, jugando en la calle, como los hijos salvajes de los salvajes. La casa sigue ahí, aunque la reformaron. Ahora, en el lugar donde dormían los dos, hay un living con cortinas de mal gusto. Qué lindo. Muy ¿Tenés bueno. otro? ¿Tenés otro? Me encanta. Leemos otro. Voy a comprar ese libro, ¿eh? Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Puedo elegir uno yo? Sí, por supuesto. No, porque me encanta el de los ingenios azucareros. ¿Qué pasaba en Los Ingenios? No, bueno, porque Vamos justo a hay ver. un El de poeta, Samuel Amaya. el de Samuel Amaya, que... Espérate que lo encuentre. Si estás de acuerdo, ¿eh? Si Sí, no, el que vos obvio. quieras. Mientras Yo- lo encuentra, ¿sabe a quién le mando un saludo muy ¿A grande? quién? A Reni. Mi hermana, Sí. hola Reni, está Reni, en Granada llevando eh, a mi sobrina. Por eso, para vos, Reni, te espero en octubre aquí en la radio, ¿eh? Viene en octubre, así que Así que puede estar acá. es su ídola, ¿no? Es mi su ídola porque ella va a todos los shows en Europa. La vi con Ulises Bueno, la vi con La Princesita. Así que, Reni, quiero que me cuentes cómo es la movida de la noche. La movida de Marbella. ¿Eh? Reni, Bueno. ¿lo escucharon el programa, no? Después. Reni sí, está ¿Eh? chocha. ¿Lo va a escuchar? Bueno. Bueno, voy a leer un poema de Samuel Amaya, poeta joven, poeta tucumano. Tucumán es azúcar y mi cuerpo también. Cuando los changos abren las hebras de mi corazón y buscan miel, como en las mazamorras de mami, ellos se alimentan de este jugo, de llevarse algo dulce a la boca, que los haga volar, que les dé fuerzas, y hacen de mi cuerpo un volcán de melaza que puedan traer a su cama, al lado de sus patronas, y cuando el dulzor tiembra en sus piernas, sienten mi cuerpo florecer. Hermoso. Hermoso. El- ¿Qué mensaje querés dejar? Nos Sí. quedan 5 minutos Y de que nos programa. cuente sus proyectos. Enzo. Bueno, Enzo, sí. A ver si me confundí, perdón, ¿eh? No, Enzo, soy- ¿qué soy- dejas? ¿Qué mensaje querés dejar a los oyentes, a la audiencia del programa? Bueno, en primer lugar agradecer. En primer lugar agradecer porque para mí es muy importante que sigamos hablando de estos temas. Nosotros con Jorge, si algún mensaje tengo que dejar, nosotros con Jorge encaramos este proyecto justamente con este afán de darle visibilidad a este corpus de escrituras. Me parece fundamental que sigamos apelando a la visibilidad y a lo que podríamos llamar provisoriamente, volviendo a lo que decía Guachi, hay que aceptar la complejidad de los conceptos y aceptar que son provisorios, que son herramientas para pivotear en el pensamiento, ¿no? Entonces, como para estas escrituras como para acicatear lo que podríamos llamar provisoriamente la imaginación marica o la imaginación queer, ¿no? Esta imaginación que disuelve un poco las categorías y que se permite ser irreverente en algún sentido, ¿no? Pero no con un afán destructivo, sino todo lo contrario, con un afán constructivo y de alguna manera dar lugar a la habitación, a identidades disidentes a que habiten estas escrituras, ¿no? y que puedan proliferar. Y bueno, agradecer esa oportunidad y como decía Lu antes, vamos a dar entre los proyectos, ya que Adelante me con los permito proyectos. adelantarlo, vamos a dar un seminario en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre estos temas y otras escrituras de la disidencia, otros géneros, en este segundo cuatrimestre con Martín Villagarcía, que es también otro escritor, poeta que está en estos libros también. Así que bueno, va a ser una oportunidad para recuperar todas estas inquietudes desde el ámbito académico, pero por supuesto con este objetivo, ¿no? De vamos a recorrer una historia, recorrer un corpus, pero con la idea de que esto nos sirva para pensar y pensarnos en adelante, ¿no? Para ver cuál es y esta es una pregunta que me hacía Nico Kolfer un día que presentamos Putiverso, ¿cuál es la imaginación marica del futuro, ¿no?
¿a dónde vamos? ¿Qué estamos queriendo agenciar ahora? Y creo que es una pregunta muy importante porque el contexto es muy adverso. Y todas estas posibilidades, estos agenciamientos no tienen que empañar que el trabajo todavía sigue y que es un contexto particularmente adverso ahora. Entonces tenemos que estar más atentes que nunca y más persuadidos de que lo que hacemos importa. Y esto es algo que yo no me canso de recalcar, y cuando tengo estudiantes en un curso se los digo, lo que hacemos importa. Totalmente. Las humanidades son muy importantes en este momento, aunque las quieran defenestrar, son muy importantes y esto se ve en este trabajo. Nos tenemos que Nos ir. tenemos que Lu. ir. Yo estoy re agradecida. Dani también. No, yo Nos también, diste una la clase, verdad. Sos el agradecido. una clase Me espectacular. encantó el programa de hoy. Hermoso. Lu, y me encantó. Yo sé, Enzo conocerte. tiene Gracias, mucho- Daniel. tiene- Gracias por la oportunidad. Gracias, No, Lu. por No, favor. siempre bienvenido. Después del seminario te venís y nos contás cómo fueron ¿Cómo le esos fue? resultados. Buenísimo. Claro. Claro ¿Eh? que sí. Bueno, nos tenemos que ir, Nos tenemos que ir, lamentablemente. por hoy. Por hoy. Gracias que estuviste ahí en el control durante toda esta hora. Gracias, Lu. Pero el sábado te veo, ¿no? Nos vemos. Y Encis, ¿en qué programa estuviste? Está en la Luciérnaga Curiosa. La Luciérnaga Curiosa. Bien. Bueno, Nos Muchas volvemos gracias, a muchas encontrar. gracias. Entonces, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las y 16 no nos vimos horas. la ropa, yo que me vine para la Pero Liga estás Marica. hermosa, estás hermosa. Bueno, Nos volvemos a encontrar. Nos vemos. El próximo sábado a las 16 horas por la RZ, la radio más escuchada de internet, en esto que es, ¿cómo se llama este programa? La Luciérnaga Curiosa. Gracias, chao. Hasta el próximo Chao. sábado. Chao. Gracias.